Capítulo 111. Perder autoridad. Cerca del lugar de comida rápida, se podía ver a una mujer vestida con ropa oscura tirada en un tejado con un rifle de francotirador clavado en su hombro. Respiró profundamente después de disparar una bala. Vio cómo la bala destrozó la ventana. Se quedó mirando la ventana antes de que su corazón se hundiera y una enorme intención asesina envolvió su cuerpo. El sudor comenzó a correr por su rostro antes de que, de repente, una figura agachada apareció junto a ella proyectando su sombra sobre la mujer. La figura sonrió antes de hablar en tono arrogante. ¿De verdad pensaste que un rifle de francotirador funcionaría? He luchado contra grados especiales y pensaste que una bala infundida con energía maldita sería lo que me mataría. Dijo Mute con una sonrisa en su rostro. La mujer lo miró fijamente presa del pánico mientras rápidamente se ponía de pie. Mute miró fijamente el rostro aterrado de la mujer tratando de recordar quién era. La mujer frente a él definitivamente no era una extraña, sin embargo, su nombre se escapaba de la mente de Mute. Lo único que sabía sobre ella era que era cercana a Maki. Los labios de la mujer temblaron antes de hablar con voz asustadiza. Esa bala estaba destinada a enviarte un mensaje. Si hubieras abierto el caparazón, lo habrías visto. Antes de que la mujer pudiera terminar su frase, Mute habló abruptamente. Sí, lo sé. Vi el mensaje que decía que quería que me reuniera con el líder del clan Zenin, pero no recuerdo tu nombre y me molesta. Entonces, ¿quién eres? La mujer miró a Mute confundida antes de murmurar su nombre. ¿Es Mai Zenin? Tan pronto como Mai dijo esto, un flashback entró en el cerebro de Mute. El día que se celebró el torneo hace tantos años y Mai estaba defendiendo a Maki contra Naoya. Mute soltó una carcajada antes de hablar. Así es, Mai, han pasado años desde la última vez que nos vimos, así que, como regalo de reunión, te daré 20 segundos para que me expliques por qué no debería matarte ahora mismo. Los ojos de Mai rápidamente se abren sorprendidos por la amenaza de Mute. Su cerebro comienza a correr con pensamientos tratando de encontrar una razón. Después de unos segundos, deja escapar un fuerte grito y se muerde los labios antes de cerrar los ojos. Mute mira a Mai ligeramente sorprendida. Dentro de la mente de Mai, ella esperaba pacientemente que su vida terminara. Cada una de las historias sobre Mute o Gen Zenin lo presentaba como un maníaco despiadado, lo que tal vez no sea del todo falso. Sin embargo, una cosa que Mute respeta más de todo es algo que lo mantendrá entretenido. Mai mantuvo los ojos bien cerrados hasta que se escuchó el sonido de una risa cruel seguido de Mute hablando. ¿En serio? Ven y abre los ojos. Mai abrió lentamente los ojos todavía esperando la muerte hasta que vio a Mute parado directamente frente a ella mirándola. Miró a Mute confundida antes de que él mirara hacia atrás y hablara. Supongo que el clan Zenin te envió aquí porque eres débil. Así que esperaban que te matara hoy. Desafortunadamente, respeto tu valentía, así que te dejaré vivir por hoy, pero tengo una pregunta. ¿Dónde está? El jefe de Zenin quiere reunirse. Ha despertado mi interés ahora. Mai miró fijamente la locura en los ojos de Mute con las piernas temblando hasta que Mute simplemente sacudió la cabeza y habló. Relájate, soy realmente un buen tipo cuando me conoces. Además, si te quisiera muerto, te habría matado tan pronto como aparecí a tu lado. Así que date prisa y responde mi pregunta. Mai asintió antes de tragar saliva. Respiró por última vez antes de hablar. ¿Dijo algo sobre una montaña helada? Dijo que sabrías lo que significa. Tan pronto como Mute escuchó esto, se burló. La montaña a la que se referían era la misma montaña que Mute luchó contra el espíritu maldito de grado especial. Lo más probable es que el clan Zenin quisiera encontrarse con Mute en la mazmorra en la que entrenó. Mai miró fijamente el rostro de Mute, todavía asustada hasta que de repente habló. Mai, vendrás conmigo a esta montaña. Una mirada desconcertada apareció en el rostro de Mai mientras hablaba confusamente. ¿Me estás utilizando como rehén? Si lo fueras, no importaría, mi vida no vale nada. Mute sonrió antes de sacudir la cabeza y hablar. No necesitaría un rehén para poder destruir el clan Zenin, solo quiero alguien con quien hablar. Esa montaña está bastante lejos, ¿sabes? Y también quiero saber cómo le está yendo al clan Zenin. 10 minutos más tarde, se podía ver a Mai y Mute caminando uno al lado del otro por un camino de tierra en medio de un bosque. Mai siguió mirando a Mute todavía asustada, sin embargo, Mute nunca hizo ningún movimiento, sino que siguió caminando casualmente. Pasan unos minutos más hasta que el incómodo silencio entre Mai y Mute finalmente se rompe cuando Mute habla. Eres cercano a Maki, ¿verdad? Mai miró a Mute antes de asentir.
Mute miró fijamente a Mai antes de hablarle una vez más. Además, si quisieras enviarme un mensaje, podrías haber entrado al lugar de comida rápida en lugar de dispararme con un rifle de francotirador. Mai simplemente dejó escapar una burla antes de responder rápidamente a Mute. ¿No eres tú quien masacró a cientos de ciudadanos inocentes para hacer una reaparición más impresionante? Mute sonrió antes de responder. Ese era yo, pero tienes que admitir que fue una reaparición que llamó la atención de todo el mundo Jujutsu. Pero no puedes actuar como si todo lo que hice fuera malo. Maté a Naobito y destrocé mentalmente a Naoya. Entonces, tú al menos puedo elogiarme por eso. Mai miró a Mute antes de sacudir la cabeza y hablar. Matar a Naobito no fue algo bueno. La influencia del clan se había debilitado dramáticamente. Mute miró a Mai antes de sacudir la cabeza y hablar. Entonces, Oji Zenin quiere reunirse conmigo porque el clan está perdiendo autoridad, ¿eh? Capítulo 112. Ira. Entonces, Oji Zenin quiere reunirse conmigo porque el clan está perdiendo autoridad, ¿eh? Mai mira a Mute antes de asentir. Mute y Mai siguen siguiendo la pista a través de la nieve, sin embargo, algo pasa por la mente de Mai y la distrae. Por supuesto, Mute notó su expresión pensativa antes de sonreír y hablar. Seguro que estás pensando mucho. ¿Estás tan pensativo porque me estás llevando a una gran emboscada o es algo más? Si me dices que me estás llevando a una emboscada, prometo no matarte. Mai miró a Mute confundida antes de sacudir la cabeza y hablar. No, no te estoy llevando a una emboscada, es solo que estoy pensando en preguntarte algo. Mute miró a Mai antes de detenerse repentinamente, tomando a Mai con la guardia baja, quien se detuvo en el suelo nevado. Mai miró a Mute confundida antes de que Mute se agachara y agarrara un guijarro. Cuando estaba en esta mazmorra, mapeé toda el área. Es bastante grande, de hecho, es tan grande que actualmente estamos parados sobre ella incluso si estamos a cientos de pies de distancia de la entrada de la mazmorra, así que si el líder del clan Zenin planea tenderme una emboscada en la entrada, se sorprenderá bastante al ver esto. Tan pronto como Mute terminó de hablar, el guijarro en sus dedos proliferó hasta convertirse en un enorme pilar que atravesó el suelo nevado y irrumpió en la mazmorra. Los escombros se deslizaron por el pilar cuando Mute agarró a Mai por la muñeca y apareció en la oscura mazmorra. Mai miró alrededor de la mazmorra antes de mirar hacia abajo y ver sangre seca en el suelo. Mai se quedó mirando la sangre hasta que escuchó el sonido de pasos en sus oídos y levantó la vista para ver a su padre caminando hacia ella, sin embargo, él no la saludó, sino que miró a Mute y habló. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, Gen Zenin? La última vez que te vi, todavía estabas un poco enano dentro del balcón viéndonos conocer a Satoru Gojo. Mute miró fijamente a Oji Zenin antes de burlarse y hablar. No he escuchado el nombre Gen Zenin desde hace bastante tiempo, pero ya no encaja. No soy parte del clan. Así que llámame mudo de ahora en adelante o supongo que te mataré o algo así. Oji Zenin dejó escapar una risita preocupada después de escuchar la amenaza de Mute antes de hablar una vez más. Es cierto, mudo, pero tengo una propuesta que te permitirá volver a unirte al clan. Tan pronto como Oji Zenin dijo esto, Mute estalló en una carcajada histérica. Mai miró a Mute como si estuviera loco y sus ojos comenzaron a llorar. Después de unos segundos más, Mute recuperó la compostura y habló con voz desconcertada. Me torturaste durante lo que pareció un milenio y esperas que me reincorpore al clan con los brazos abiertos. Demonios, no me importa cuál sea la propuesta, no lo haré. Bueno, en realidad, hay una cosa. Puedes hacer. ¿Qué tal si matas a Shoko y Iri y luego luchas contra Satoru Gojo, y los matas a ambos? Si lo logras, me reuniré nuevamente con el clan. Oji Zenin miró fijamente a Mute con una expresión espantosa en su rostro, antes de murmurar en voz baja. Eso no es justo. Antes de que Oji Zenin pudiera terminar, Mute gritó, gritándole ligeramente enfurecido. ¿Justo? Me atrapaste en un calabozo desde que nací, con mi hermana loca. Me hiciste víctima de tu odio celoso hacia Gojo y me obligaste a soportar una tortura alucinante por eso. Mute comenzó a caminar rápidamente hacia Oji Zenin antes de chasquear los dedos haciendo que Mai desapareciera repentinamente de la habitación. Oji Zenin observó a Mute ponerse directamente al frente antes de colocar su mano sobre el hombro de Oji. Haciendo que una ola de escalofriante intención asesina recorriera su columna vertebral, la cara de Oji comenzó a gotear gotas de sudor mientras Mute lo miraba hasta que una sonrisa malvada apareció en su rostro y habló con voz fría. Pero sabes, incluso si mi hermana me torturó durante incontables años, no la odio por eso.
Simplemente una autoridad superior le ordenó hacerlo y, diablos, entiendo por qué disfrutaba tanto matando. Es bastante divertido. Entonces, ¿qué tal esto? O te mato o mato a Mai. Y como te encanta tomar decisiones, te dejaré elegir. Después de escuchar esto, Oji Zenin respiró hondo antes de hablar con Mute con voz tranquila. Mata a Mai. Capítulo 113. Persiguiendo la muerte. El sonido del agua goteando resonó a través de la mazmorra oscura como boca de lobo hasta que el goteo fue interrumpido abruptamente por una risa maníaca. Jaja, está bien. Mute soltó su mano del hombro de Oji Zenin antes de darse la vuelta y alejarse de Oji cuyo corazón todavía latía rápidamente. Oji miró fijamente a Mute tratando de frenar su corazón. Intentó calmar su respiración, pero su corazón seguía latiendo rápidamente. De hecho, su ritmo cardíaco no hacía más que aumentar. Su corazón latía tan rápido que se podía escuchar en toda la oscura mazmorra. La paliza continuó hasta que Mute sonrió y miró a Oji. Sabes, para ser un Zenin, tu control de la energía maldita es bastante mediocre. Dijo Mute, antes de que Oji Zenin pudiera reaccionar, una poderosa energía maldita se filtró profundamente en las cámaras de su corazón y se redujo rápidamente. La sangre brotó de la boca de Oji mientras retrocedía en agonía. Oji alcanzó la vaina de su cintura antes de sacar su katana, pero tan pronto como desenvainó su espada. Su cabeza fue cortada limpiamente. La sangre brotó de su cuello como una cascada carmesí mientras caía al frío suelo como un pez. Mute miró fijamente el cadáver de Oji mientras se burlaba y desaparecía. Justo encima de la mazmorra, se podía ver a Mai arrodillada sobre una rodilla con una expresión horrorizada en su rostro. La mirada horrorizada se debió a que Mute lo teletransportó. Era la primera vez que sentía que una energía tan poderosa la envolvía. Mai había estado arrodillada sobre una rodilla desde que fue transportada a la superficie. Incluso si le temblaran las manos y el cuerpo le temblara, no se movería. Porque temía que si se movía, Mute la mataría. En su opinión, Mute no es más que un asesino trastornado que mata únicamente por placer. Lo cual es un juicio sabio. Mute había perdido la cordura hace mucho tiempo. La brisa helada agitaba salvajemente el cabello negro de Mai mientras miraba la nieve que caía directamente frente a ella. La nieve caía rítmicamente como una ópera perfeccionada hasta que de repente se detuvo y parpadeó siendo reemplazada por Mute que la miraba fijamente. La nieve que caía sobre los hombros de Mai podría haber estado helada, sin embargo, la mera sensación de los ojos negros de Mute fijos en su cuerpo era mucho más fría. Mute miró fijamente a Mai antes de hablar. ¿Quieres pedirme un favor, verdad? Entonces dime qué es. Mai apretó los dientes mientras sus manos temblaban de miedo. Respiró hondo antes de hablar con una voz audaz derivada de su miedo. Quiero que protejas a Maki. Tan pronto como Mai dijo, esta abrumadora intención asesina envolvió su cuerpo haciéndola bajar la cabeza. Se quedó mirando la nieve antes de volver a hablar. Te serviré si prometes mantener a Maki a salvo. Incluso mientras decía esto, por el rabillo del ojo, vio que la mano derecha de Mute comenzaba a temblar. Miró hacia su mano hasta que el aire se deformó a su alrededor y su cuello fue transportado a la palma de Mute. Mute sostuvo a Mai en el aire, mientras la miraba a los ojos, el miedo de Mai se estaba expandiendo rápidamente. Después de unos segundos, el cuerpo de Mai comenzó a temblar incontrolablemente. Al ver su cuerpo temblar, Mute dejó escapar una sonrisa antes de que de repente soltara su mano de su cuello haciéndola caer al suelo nevado primero. Mai miró fijamente a Mute, respirando pesadamente y agarrándose el cuello magullado. Se frotó el cuello mientras Mute hablaba. Sabes que la mayoría de la gente sufre un ataque cardíaco cuando hago esto. Pero lograste mantener la compostura e incluso hablaste de nuevo. Muy impresionante, pero si quieres que proteja a Maki, haz un voto vinculante conmigo. Mai miró a Mute y asintió, pero antes de que pudiera hablar. Mute habló una vez más mientras se agachaba para enfrentarse directamente a la cara de Mai. Prometo proteger la vida de Maki con todas mis habilidades. Sin embargo, si prometes servirme, no puedes hablar con nadie del clan Zenin ni con nadie más que yo. Esto significa que, a los ojos de tu hermana, habrías la traición y dejándola sola en el clan Zenin. Y si Maki alguna vez intenta atacarme, tendrás que defenderme. Mai reflexionó, pensando en el voto de unión que Mute acababa de ofrecerle antes de dejar escapar una sonrisa espeluznante y asentir aceptando las condiciones del voto. Después de ver a Mai asentir con la cabeza, Mute simplemente sonrió y extendió su mano para agarrar el hombro de Mai antes de hablar. Espero que estés listo para perseguir la muerte conmigo. Capítulo 114.
Guerra civil. Unos minutos más tarde, se podía ver a Mai y Mute caminando uno al lado del otro en la espesa nieve. Mai miró a Mute antes de hacer una pregunta. ¿Qué pasó con mi padre? Oh, Oji. Lo maté, pero si eso te hace sentir mejor. Me pidió que te matara a ti en lugar de a él, pero dudo que te agradara. Mai se burló después de escuchar la respuesta de Mute antes de hablar una vez más. Probablemente sea mejor que muriera. Deberías haber visto a los líderes del clan Zenin cuando pidió reunirse contigo personalmente. Le preguntaron si se había vuelto loco, pero entiendo por qué mi padre quería conocerte. Sí, fue muy atrevido de su parte conocerme, por eso pensé que era una emboscada, pero ¿quién será el próximo jefe? Lo más probable es que sea Megumi, así que parece que la guerra entre nosotros, los Zenins, ocurrió sin motivo alguno. La guerra paralizó a nuestro clan y todo porque mi padre quería ser el próximo líder del clan. Debería haber sabido que lo intentarían. Para asesinarlo eventualmente. Dijo Mai mientras negaba con la cabeza. Mute miró a Mai con curiosidad antes de hablar y hacer una pregunta. ¿Intentaban asesinarlo? De hecho, estaban tratando de expulsarlo principalmente porque no le agradaba a nadie. A diferencia de Naobito, que era un simple borracho y con quien era bastante fácil razonar, mi padre es terco y testarudo. Hizo de la residencia Zen en una prisión, asegurándose de que todos los que discutían con él eran asesinados. Entonces, vino corriendo hacia mí como un pollo sin cabeza después de enterarse de que lo iban a asesinar. Correcto, el clan Zenin pagó un alto precio para que Mei Mei asesinara a mi padre. Se suponía que ella vendría esta noche y lo mataría, pero tú se te adelantaste. Mei Mei, probablemente se pondría furiosa si se enterara. Maté a su presa. Dijo Mute con una sonrisa caótica grabada en su rostro. Un día después, justo en las afueras de la residencia Zenin, la noticia de la muerte de Oji Zenin conmocionó intensamente a los miembros de menor rango del clan. Sin embargo, los líderes del clan parecían estar bastante satisfechos con pequeñas sonrisas escondidas en sus rostros. La razón de esta sonrisa era simple. No tuvieron que pagarle ni un centavo a Mei Mei por la muerte de Oji Zenin. Después de enterarse de que Mute había matado a Oji Zenin, rápidamente cancelaron la solicitud de asesinato de Mei Mei. Mientras los líderes del clan Zenin estaban contentos por la muerte de Oji, uno de los miembros no, siendo Maki Zenin quien actualmente estaba mirando su teléfono preocupada. Mai había desaparecido por completo sin dejar ni un solo rastro. Maki le envió un mensaje de texto a Mai sin éxito, pero ella no recibió ni un solo mensaje de respuesta. Envió mensajes de texto repetidamente al teléfono de Mai. Maki sabía que su padre la había obligado a entregarle un mensaje a Mute y Maki asumió lo peor. Sin embargo, mientras reflexionaba, con la mente llena de pensamientos, el sonido de pasos apresurados se acercó rápidamente y la hizo mirar hacia la derecha. Maki miró fijamente a Naoya Zenin, de aspecto frágil, que respiraba con dificultad. Maki contorsionó su rostro con disgusto mientras lo miraba antes de que él hablara abruptamente. ¿Escuchaste las noticias sobre Mai? ¿De qué noticia estás hablando? Naoya respiró hondo antes de gritar. Se alió con Mute. Esta única frase hizo que el corazón de Maki se cayera, mientras miraba los ojos muy abiertos de Naoya. Después de unos segundos de estar en puro shock, Maki simplemente asintió con la cabeza. Naoya se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Maki miró hacia adelante con los puños cerrados y las venas saliendo de su cuerpo. Para Maki estaba claro que Mute tenía que tener a su hermana como rehén. No había manera. Mai nunca se aliaría con Mute. Mientras esto sucedía, dentro de una posada en Tokio, se podía ver a Mute y Mai sentados alrededor de una mesa marrón jugando a espadas. Mai restó importancia al 4 de espadas, antes de dejar escapar un fuerte suspiro y hablar con Mute. Entonces, entiendo que quieras pelear contra el más fuerte, pero ¿qué estás esperando? Si realmente quisieras pelear contra el más fuerte, habrías ido y desafiado a Gojo nuevamente. No puedo. Estoy esperando algo un poco más interesante que luchar contra Gojo. Mai miró a Mute confundida antes de hablar y hacer una pregunta. ¿En serio? ¿Qué estás esperando? Mute simplemente sonrió antes de hablar con voz juguetona. No puedo decírtelo, es un secreto. Capítulo 115. La próxima estación es Shibuya. Muchos meses después, la fecha es el 30 de octubre de 2018. Son las 9 de la noche, dentro de Jujutsu-Hai, en un edificio se podía ver a 3 figuras hablando entre sí con sonrisas cubriendo sus rostros. Entonces, ¿qué haremos mañana para Halloween? Dijo Itadori mirando a Nobara y Megumi.
Megumi simplemente se encogió de hombros antes de hablar con Itadori. No tengo nada planeado, pero no somos demasiado mayores para celebrar a Halloween. Nunca seremos demasiado grandes para celebrar a Halloween. Es una de las mejores fiestas, pero pase lo que pase, estoy seguro de que será genial. Dijo Itadori antes de que Nobara se burlara y hablara. Uf, mañana va a ser absolutamente espantoso porque dijiste eso. Mientras Itadori y los demás bromeaban entre ellos, dentro de un hotel en Shibuya, se podía ver a Mute parado frente a una enorme ventana de vidrio mirando a través de ella con un vaso de alcohol en su mano derecha. Mute tomó un solo sorbo antes de que una puerta de madera a su derecha se abriera y revelara a Mai respirando con dificultad y cargando una gran bolsa de carga. La bolsa descansaba sobre su hombro izquierdo mientras caminaba lentamente hacia una cama blanca en medio de la habitación del hotel antes de tirarla sobre la cama. Mai se secó el sudor de la frente mientras le gritaba a Mute, que todavía estaba mirando por la ventana. ¿Por qué me hiciste subir esta bolsa cientos de tramos de escaleras? TCH, siempre podrías haber usado el ascensor, pero lo que hay dentro de esa bolsa valdrá la pena ya que tu técnica maldita es prácticamente inútil. Mai miró a Mute confundida antes de agacharse y abrir la bolsa de carga, sus ojos se abrieron al ver una gran cantidad de diferentes herramientas malditas, las miró en estado de shock antes de girar la cabeza hacia Mute y hablar. ¿Qué está por pasar? Durante los meses que he sido tu sirviente, siempre has sido relajado y no planeaste mucho para nada. Y sin embargo, al azar decidiste comprar tantas herramientas malditas. No se sabe cuánto esto le costará. No necesitaba planear nada, el plan fue hecho para mí. Y no costó demasiado. Todavía me queda mucho dinero de cuando solía ser un asesino. Aún no respondiste mi primera pregunta. ¿Qué está por pasar? Dijo Mai mirando la espalda de Mute. Mute simplemente sonrió antes de darse la vuelta y caminar por el piso de madera del hotel en dirección a la cama. La serpiente alrededor de la muñeca de Mute creció rápidamente antes de caer sobre la suave cama al lado de la bolsa de carga. La serpiente abrió la boca y estaba a punto de comerse la bolsa cuando de repente cerró la boca y miró hacia Mute. Shibuya está a punto de ser destruida, pero date prisa y elige cualquiera de las herramientas malditas. Tendrás que hacer algo por mí durante este ataque. ¿Serás tú el que ataque a Shibuya? ¿O será alguien más contigo? Dijo Mai acercándose a la bolsa de carga y sacando 2 pares de ventiladores de aspas. Mute simplemente negó con la cabeza mientras la serpiente devoraba la bolsa sobre la cama. Habrá otros, de hecho uno de ellos ya llegó. Tan pronto como Mute dijo esto, se escuchó un golpe en la puerta, Mute giró su cabeza hacia la puerta mirando cómo giraba la perilla de latón, la puerta se abrió y reveló a Kenjaku entrando a la habitación mirando a su alrededor, Mai miró a Kenjaku con los ojos ampliados antes de hablar desconcertado. ¿Geto? ¿Aún está vivo? De hecho, todavía estoy vivo. Gojo era demasiado blando para matarme por completo. Dijo Kenjaku mirando a Mai antes de mirar hacia Mute y hablar. Parece que el plan está a punto de hacerse realidad. Los demás llegarán en varias horas. Mimiko y los demás están estacionados para tender una emboscada a cualquier hechicero de bajo grado que llegue aquí. ¿Mimiko? ¿La involucraste en esto? Por supuesto que sí, después de todo, ella sirve bajo mis órdenes. Dijo Kenjaku mirando a Mai, Kenjaku todavía quería ocultar su verdadera identidad. Mute rápidamente se dio cuenta de esto y asintió con la cabeza antes de extender su brazo derecho dejando que el espíritu maldito por la serpiente se envolviera alrededor de su brazo antes de que Mute lo encogiera rápidamente hasta convertirlo en un brazalete. Mute miró fijamente la ventana con una sonrisa en el rostro. El incidente de Shibuya se acerca rápidamente, capítulo 116. Estación de metro. Varias horas más tarde, se pudo ver un velo cayendo del cielo. Este velo llamó la atención de varios hechiceros que rápidamente irrumpieron hacia el velo, siendo el hechicero más notable, por supuesto, Satoru Gojo, que actualmente estaba corriendo por una calle. Se escuchó el sonido de gritos horribles provenientes de una estación de metro cercana. Gojo saltó rápidamente al metro antes de irrumpir hacia el ruido. El ruido lo llevó hacia las vías del tren. Gojo miró fijamente las vías del tren mientras 2 figuras emergían caminando hacia él. Esas figuras eran, por supuesto, Anami y Hogo, sin embargo, Gojo no estaba concentrado en ellos sino que estaba mirando entre una multitud de personas, mirando a un hechicero. Ese hechicero era Choso. Gojo simplemente sonrió antes de mirar a Hogo y hablar con arrogancia. Me sorprende que hayas vuelto a aparecer.
Cuando la batalla entre Gojo y los espíritus malditos estaba a punto de comenzar, en el lado derecho de Shibuya, se escuchó el sonido de una asfixia, mientras se podían ver a varios hechiceros de grado 3 colgando de postes de luz. Mimiko miró a los hechiceros moribundos con una expresión de disgusto en su rostro mientras sujetaba con fuerza el peluche que tenía en la mano. Los hechiceros colgados balancearon sus cuerpos violentamente hasta que lentamente detuvieron todo movimiento y murieron espantosamente. Mimiko solo dejó escapar una fuerte exhalación hasta que el sonido de unos pasos ligeros entró en sus oídos haciéndola mirar hacia la derecha. Observó cómo Mai se acercaba lentamente. Mimiko la miró confundida antes de hablar. ¿Qué deseas? Muro me dijo que viniera aquí y te dijera algo. Dijo Mai antes de hablar una vez más. Que necesitaba que eliminaras rápidamente a todos los hechiceros de grados inferiores, aparentemente alguien fuerte está a punto de llegar al velo pronto. ¿El fuerte no es Gojo? Evidentemente no, el papel de Mute en este ataque no es luchar contra Gojo, sino que debe defenderse de alguien o algo más. Mimiko miró a Mai confundida antes de asentir con la cabeza y rápidamente pasó junto a Mai dirigiéndose hacia otro grupo de hechiceros reunidos en medio de la calle. Los hechiceros miraron a Mimiko antes de que les envolvieran las sogas alrededor del cuello, mientras Mimiko mataba a hechiceros débiles, se podía ver a Ino corriendo apresuradamente hacia el velo. Debido a la condición de Nanami de estar en coma, los superiores decidieron ascenderlo a semigrado 1, haciendo que la situación en Jujutsu-Hai se viera mejor de lo que parecía. Ino corrió hacia el velo antes de detenerse justo antes de entrar y escuchar a alguien gritar su nombre. «Espera, Ino», gritó Yuji con Megumi siguiéndolo de cerca. Ino los miró fijamente esperando pacientemente a que llegaran. Debido a la condición de Nanami, Ino se vio obligado a ayudar a guiar a Yuji. Ino observó cómo Yuji corría hacia él antes de gritar. «No tenemos todo el día, tenemos que darnos prisa y traspasar el velo». Mientras Ino esperaba a Yuji y Megumi, un fuerte hechicero de grado especial acababa de llegar al velo. Ese hechicero era Yuta Okotsu. Yuta miró fijamente el velo con una expresión seria. Yuta agarró la empuñadura de su katana y lentamente atravesó el velo entrando en una calle abandonada. Los autos se volcaron en la carretera y quedaron extrañamente cortados. Yuta miró los autos confundido mientras se acercaba lentamente a ellos. Yuta estaba mirando la puerta azul de un auto antes de que, por el rabillo del ojo, viera a una niña corriendo hacia él. Yuta rápidamente giró su cabeza hacia la chica haciéndola detenerse por miedo. Yuta miró fijamente a la chica haciendo temblar su cuerpo. El sudor corría por su rostro antes de que, de repente, enormes garras blancas se estrellaran contra su cuerpo, haciéndola lanzarse por el aire antes de estrellarse contra una ventana de vidrio. El cadáver de la niña yació en medio de una tienda de conveniencia hasta que se convirtió en cenizas grises. Gracias, Rika. Parece que hay algunos espíritus malditos extraños en este velo. Dijo Yuta con una sonrisa educada en su rostro antes de caminar hacia la puerta del auto y agacharse junto a ella. Yuta pasó sus dedos por la puerta cortada, notando que estaba demasiado limpia para ser hecha por un espíritu maldito. Yuta se levantó y habló. Rika, estate atento. Capítulo 117. Batalla a través del cielo. En una calle se podía ver a dos hechiceros empalando una maldición con espadas. Los hechiceros eran hombres vestidos con trajes grisáceos. Se miraron el uno al otro hasta que uno de ellos habló con voz exhausta. Hombre, no nos pagan lo suficiente por esto. Deja de quejarte. Hasta ahora solo hemos matado a un espíritu maldito. Dijo el otro hombre. El primer hombre simplemente se burló antes de que de repente mirara hacia el cielo y notara que alguien volaba rápidamente por el cielo. Oye, ¿qué es eso? No estoy realmente seguro. Antes de que pudieran terminar sus oraciones, sus cabezas fueron repentinamente cortadas haciendo que la sangre brotara de sus cuellos como una cascada. Sus cuerpos colapsaron violentamente sobre la carretera, todavía temblando mientras la figura volaba por el aire pasando varios rascacielos. El cabello de esta figura ondeaba salvajemente con el viento mientras la sangre corría por el lado derecho de su rostro. Esta figura no era otra que Yuta, quien fue golpeado tan poderosamente que lo lanzó por el aire. Sin embargo, el ataque no fue lo único que lo impulsó por los aires. Otra fuerza desconocida continuó empujando su cuerpo por el aire. Yuta sonrió mientras su cuerpo pasaba volando por un rascacielos de cristal. Pasó por varias ventanas antes de murmurar hablando con Rika.
Oye, Rika, puede que necesite todo para esta pelea. Antes de que Yuta pudiera terminar su oración, el sonido del vidrio roto se escuchó cuando un brazo atravesó la ventana del rascacielos, agarrando el cuello de Yuta antes de tirarlo violentamente hacia el edificio, arrojándolo a través de varios escritorios. Yuta extendió su brazo derecho agarrándose del escritorio de una recepcionista antes de girarlo con gracia para detener su impulso. Yuta miró fijamente a un hombre parado junto a la ventana rota antes de hablar. Ha pasado un tiempo, ¿no? Mudo. Si cuentas unos meses como mucho tiempo, sí, lo es. Dijo Mute mirando a Yuta. Yuta solo se burló mientras agarraba la empuñadura de su katana mientras separaba sus pies, poniéndose en posición, sin decir una palabra más. Yuta y Mute se lanzaron el uno hacia el otro. Sus pasos se ondularon ruidosamente mientras los dedos de Mute se movían rápidamente enviando una red de cuerdas hacia Yuta que cargaba. La cuerda cortó limpiamente los escritorios antes de ser cortada en dos por Yuta, quien apareció directamente frente a Mute y empujó su espada hacia el cuello de Mute. La espada cortó el aire antes de detenerse abruptamente a centímetros de la yugular de Mute. Los ojos de Yuta se abrieron sorprendidos cuando la pierna derecha de Mute parpadeó dando una poderosa patada que hizo que Yuta tropezara hacia un lado mientras Mute giraba elegantemente lanzando otra patada, dirigida a la nariz de Yuta. Sin embargo, antes de que pudiera aterrizar, enormes garras blancas se materializaron frente a Yuta bloqueando la patada. Una poderosa onda de choque se extendió cuando las garras blancas de Rika agarraron la pierna de Mute antes de que Mute pudiera liberar su pierna de su agarre. En un solo movimiento rápido, Rika tiró hacia abajo golpeando a Mute contra el suelo, haciéndolo caer a un nivel más bajo. Yuta respiró hondo antes de que el suelo debajo de él fuera cortado con una cuerda afilada, haciéndolo caer al suelo con escombros cayendo a su lado. Yuta miró a través de los escombros que caían y fulminó con la mirada a Mute. Los dos hombres se miraron a los ojos antes de que Rika apareciera a la izquierda de Mute lanzando un puñetazo que Mute esquivó fácilmente echándose hacia atrás. Mute siguió balanceando su cuerpo esquivando los ataques de Rika hasta que de repente su cuerpo se congeló cuando una voz gritó. No te muevas. Los ojos de Mute se abrieron mientras miraba a Yuta viendo marcas en su rostro. Mute los miró desconcertado mientras Rika le daba un puñetazo ultra rápido en la nariz a Mute y lo lanzaba a través del rascacielos. El sonido del ruido de los cristales rotos se escuchó mientras Mute caía del cielo con el cuerpo congelado. Yuta miró fijamente la ventana rota. Mute se elevó antes de comenzar a olfatear el aire y detectar algo. El olor que olía Yuta era sin duda humo. ¿Por qué hay humo? Murmuró Yuta mientras comenzaba a mirar a su alrededor confundido hasta que miró hacia atrás y miró por la ventana detrás de él viendo humo. Yuta miró fijamente el humo antes de que el sonido de un crujido entrara en sus oídos y la estructura metálica del rascacielos comenzara a doblarse como si alguien estuviera tirando de los cimientos del edificio. Todas las ventanas que rodeaban a Yuta se hicieron añicos al unísono mientras el rascacielos se partía por la mitad. El rascacielos cayó por el aire mientras los pies de Yuta se deslizaban por el suelo deslizándose hacia una ventana destruida. Yuta estaba a punto de caer por la ventana rota cuando atravesó el suelo con su katana para atraparlo. El cuerpo de Yuta se balanceaba salvajemente en el aire mientras miraba a través de la ventana rota como el camino se acercaba rápidamente a él. Los ojos de Yuta estaban enfocados en el camino antes de que de repente levantara su katana viendo a Mute saltar sin esfuerzo al rascacielos en ruinas y ascender rápidamente hacia Yuta corriendo por el piso vertical. Yuta se subió a su katana y saltó con gracia, aterrizando en un escritorio cercano que caía. Mute corrió más allá de la katana de Yuta mientras lo miraba antes de deformar la distancia entre él y Yuta, apareciendo directamente frente a Yuta lanzando un puñetazo que resbaló. Yuta rápidamente respondió con un codazo que Mute contrarrestó fácilmente. Mute y Yuta se miraron a los ojos antes de lanzarse una andanada de ataques el uno al otro mientras saltaban sobre los escritorios que caían. Mute detuvo una patada de Yuta usando su técnica maldita antes de golpear con un devastador y poderoso gancho en la barbilla de Yuta lanzándolo hacia el rascacielos con sangre saliendo de su boca. Yuta se estrelló contra una viga de metal que volaba varios pies por encima del rascacielos que caía hasta que Mute apareció directamente frente al ensangrentado Yuta lanzando un puñetazo. Sin embargo, antes de que el puñetazo pudiera aterrizar, un puñetazo masivo se estrelló en la parte posterior de la cabeza de Mute y lo envió volando por el aire. Mute apretó los dientes de dolor mientras miraba hacia atrás y veía a Rika cubriendo el cuerpo ensangrentado de Yuta claramente preocupada por él.
Yuta simplemente dejó escapar una sonrisa sangrienta antes de hablar con Rika. ¿Estás lista, Rika? Vamos a igualar su velocidad. Rika simplemente asintió con la cabeza antes de que el aire alrededor del cuerpo de Yuta comenzara a deformarse rápidamente. El principal problema para Yuta durante toda esta pelea fue algo bastante simple. Yuta y Mute pueden estar igualados en lo que respecta al control de la energía maldita y Yuta incluso tiene una ligera superioridad en fuerza. Sin embargo, esa fuerza significa poco o nada si Yuta no puede darle un golpe a Mute. Debido a la técnica maldita de Mute, Mute acelera mucho a Yuta, lo cual no es muy sorprendente. Mute era alguien que podía igualar velocidades con Satoru Gojo hasta cierto punto. Pero en esta próxima andanada de ataques todo cambiará. Mute se quedó quieto respirando profundamente antes de darse cuenta de que el aire sobre él se estaba deformando extrañamente. En el siguiente caso, Yuta aparece de repente directamente encima de Mute lanzando una poderosa patada que golpea la boca de Mute y lo lanza por el aire. Mute mira hacia atrás antes de reducir la distancia entre él y la carretera y aparece junto a un coche destruido. Antes de que Mute pudiera recuperarse, Yuta apareció directamente frente a él lanzando un puñetazo. Mute miró fijamente los nudillos de Yuta antes de inclinarse hacia atrás esquivando el golpe. Mute siguió el golpe fallido viéndolo golpearse contra la puerta del auto hasta que sintió que alguien lo agarraba sobre su cabello antes de que su cuerpo sea violentamente tirado hacia atrás y arrojado. Mute se eleva por el aire antes de voltearse y aterrizar en la carretera, deteniéndose bruscamente mientras mira a Rika y Yuta parados uno al lado del otro. Por ese breve intercambio, Mute ya sabía lo que había hecho Yuta. Mute simplemente sonrió antes de golpear violentamente el suelo con el pie, provocando que el asfalto volara por los aires. Mute golpeó el asfalto volador con su dedo índice mientras hablaba. ¿De verdad crees que puedes vencerme usando mi propia técnica maldita? Tan pronto como Mute dijo esto, el asfalto se expandió rápidamente hasta convertirse en un enorme pilar oscuro que atravesó los autos cercanos y atravesó la carretera mientras se acercaba a Yuta. Yuta miró fijamente el pilar entrante antes de que de repente se congelara en el aire y detuviera todo impulso. Yuta simplemente sonrió mientras saltaba sobre el pilar. Yuta comenzó a correr a través del pilar antes de que, de repente, el sonido de una rueda girando entrara en sus oídos y una fuerza desconocida golpeara su espalda haciéndolo tropezar hacia adelante. Yuta miró hacia atrás confundido mientras Mute saltaba sobre el pilar con una pequeña ruleta marrón balanceándose en su dedo índice. Esta rueda era una de las herramientas malditas que Mute necesitaba recientemente. La premisa de esta herramienta maldita no es compleja. Se deja caer una bola en la rueca y aterriza en rojo, negro o verde. Si cae en rojo, algo físico le sucederá al enemigo y si cae en negro, algo le sucederá a la energía de maldición del enemigo. Sin embargo, si la bola cae en verde, la herramienta maldita será contraproducente y el usuario de la herramienta maldita se verá afectado. Hay 38 casillas en la ruleta relámpago, y solo una de ellas es verde, por lo que hay menos del 3% de posibilidades de que la bola caiga verde. Estas probabilidades son completamente aceptables para Mute. Mute simplemente le sonrió a Yuta mientras la rueda dejaba caer una bola de metal y comenzaba a girar rápidamente. Yuta observó cómo la rueda giraba antes de que la bola cayera roja y una fuerza poderosa golpeara la barbilla de Yuta y le contorsionara la cara. Yuta tropezó de dolor mientras agitaba su mano hacia adelante y envió a Rika a cargar hacia Yuta mientras la pelota giraba una vez más. Rika apareció directamente frente a Mute, golpeando sus garras contra su cuerpo hasta que la bola aterrizó negra y una poderosa energía envolvió el cuerpo de Rika antes de que ocurriera una explosión atronadora que destruyera el pilar de asfalto. Una espesa nube de humo se formó cubriendo la calle. Se escuchaba el sonido de la lluvia de asfalto mientras una rueda giraba violentamente. Yuta miró a través del humo nublado respirando pesadamente hasta que una fuerza intensa golpeó la parte posterior de la rodilla izquierda de Yuta haciéndolo arrodillarse. Yuta miró al suelo mientras la ruleta volvía a girar. Yuta miró a su izquierda y vio cómo Rika se materializaba junto a él antes de hablar. Rika, concéntrate en deshacerte de esa herramienta maldita. Incluso si me cubro con su técnica maldita, la herramienta maldita de alguna manera todavía me golpea. Pero si nos deshacemos, antes de que Yuta pudiera terminar su oración, otra fuerza poderosa golpeó su pecho y lo hizo deslizarse por el camino de asfalto agrietado con sangre saliendo de su boca. Rika miró enfurecida al herido Yuta mientras rápidamente avanzaba hacia la silueta de Mute en la nube de humo.
La nube de humo sopló violentamente mientras Rika la atravesaba hasta que de repente Mute comenzó a cantar. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad. Purifica lo impuro. Tan pronto como Mute terminó de cantar, una pequeña cortina descendió. La cortina era más pequeña que el velo que hizo Kenjaku, pero esta cortina sería importante para que Mute usara todas sus habilidades. Rika rápidamente notó que el aire a su alrededor se estancó debido a que la nube de humo que fluía se detuvo repentinamente. Rika, preocupada, se detuvo antes de cruzar sus enormes garras, bloqueando una patada ultra rápida de Mute. La patada la impulsó hacia atrás antes de que estrellara sus garras contra el camino y se detuviera con un chirrido. Rika dejó escapar un gruñido bajo e inaudible mientras Mute se reía histéricamente. Se te está acabando el tiempo, Yuta, no te queda mucho más para respirar. Pero mi técnica maldita es bastante útil, ¿no crees? Tienes razón, tu técnica es simple pero increíblemente poderosa, pero será tu perdición. Dijo Yuta empujándose la rodilla derecha, levantándose mientras miraba a Mute a través de la densa nube de humo. Mute simplemente sonrió salvajemente antes de hablar. No puedo esperar a que me ilumines sobre cómo será mi perdición. La rueda que se balanceaba en el dedo de Mute comenzó a girar, mientras Yuta comenzaba a cargar rápidamente hacia Mute a una velocidad increíble. Capítulo 118. Sellado. El aire estancado comenzó a crujir salvajemente, cuando Yuta se detuvo deslizando un poderoso golpe directamente al ojo izquierdo de Mute. El golpe se elevó hacia Mute acercándose cada vez más hasta que por poco rozó la oreja de Mute. Mute miró fijamente el brazo de Yuta antes de que la bola en la rueda cayera roja y un ataque invisible golpeara el brazo extendido de Yuta enviándolo hacia atrás, dislocándose. Se escuchó un fuerte estallido cuando Yuta gritó antes de que Rika estrellara sus garras en el antebrazo de Mute y lo enviara volando a través de la nube de polvo. Mute observó a través del polvo cómo la silueta de Yuta colocaba su brazo nuevamente en su lugar antes de que su cuerpo desapareciera y reapareciera lanzando una patada directamente a la cabeza de Mute que falló. La patada rozó el hombro derecho de Mute antes de que la dirección de la patada cambiara, deslizándose hacia la herramienta maldita que se balanceaba en el dedo índice de Mute. El talón de Yuta estaba a punto de golpear la rueda antes de que desapareciera repentinamente, reapareciendo en el hombro derecho de Mute. La rueca giró alrededor del cuello de Mute antes de saltar sobre el otro dedo índice de Mute que aún giraba. La bola rodó hacia una ranura negra antes de que una explosión masiva envolviera el cuerpo de Yuta y lo enviara hacia atrás. Yuta voló a través de la nube de polvo antes de soltar una fuerte burla y extender su palma hacia adelante, concretando su energía maldita en la herramienta maldita. El aire que rodeaba la herramienta maldita de Mute comenzó a deformarse rápidamente antes de que se detuviera abruptamente cuando Mute la miraba. Yuta chasqueó los labios molesto mientras giraba en el aire hasta detenerse a varios metros de Mute, mientras la rueda comenzaba a girar una vez más. Yuta estaba tratando de reducir la distancia entre él y la rueda, sin embargo, Mute rápidamente se dio cuenta y anuló la técnica. Mute miró fijamente a Yuta claramente preocupado por algo. Lo que le molestaba a Mute era algo bastante insignificante, le molestaba la forma en que Yuta usaba su técnica maldita. Mute entrenó durante años para dominar su técnica maldita y, sin embargo, Yuta aparentemente puede usar su técnica cerca de su nivel después de solo unos pocos segundos. Por supuesto, el uso de Yuta de la técnica maldita es mucho menos refinado y usa mucha más energía maldita que Mute. Aún así, a Mute le molestaba la forma en que estaba cerca de su nivel, pero no era nada sorprendente para Mute. Mute siempre supo que Yuta era un prodigio de la hechicería, alguien que tenía mucho más talento que él. Por supuesto, muy similar a una ecuación matemática, Yuta ya tenía la fórmula sobre cómo usar la técnica maldita de Mute, algo que Mute no tenía. Yuta y Mute se miraron a los ojos, mientras la pelota aterrizaba en rojo y un rápido y poderoso ataque se estrelló contra el hígado de Yuta, lo que lo hizo agacharse y vomitar sangre. Yuta se tapó la boca mientras la sangre se filtraba a través de los espacios en sus dedos. Mute se quedó mirando esto ante los ojos, se abrieron y corrió hacia atrás esquivando un par de enormes garras. Rika persiguió implacablemente a Mute, golpeándolo salvajemente con sus garras mientras él corría hacia atrás alejándose de ella. Mute casualmente esquivó su aluvión de ataques cuando sus garras se estrellaron contra la carretera causando que el asfalto volara en el aire. Mute se detuvo y lanzó un rápido golpe directamente a la mandíbula de Rika, pero antes de que el golpe pudiera aterrizar, el aire alrededor del cuerpo de Rika se deformó. Y ella desapareció.
Los ojos de Mute se abrieron sorprendidos cuando una enorme sombra se proyectó sobre su cuerpo. Mute tropezó hacia adelante mientras miraba hacia arriba y congelaba enormes garras que se lanzaban hacia él. Mute respiró hondo antes de girar su cuerpo y lanzar una poderosa patada en el costado de Rika impulsándola por el aire. Rika dejó escapar un chillido de dolor mientras volaban por el aire. Sin embargo, Mute no estaba escuchando su grito de dolor, sino que estaba escuchando una rueda girando. La herramienta maldita en el dedo índice de Mute desapareció extrañamente, pero aún se podía escuchar el giro. Mute escuchó el sonido antes de mirar hacia atrás y ver a Yuta sentado en el capó de un auto rojo con la herramienta maldita. ¿Rojo o negro?, dijo Yuta sonriéndole a Mute. Mute solo se burló del comentario antes de hablar. ¿Qué tal el verde? Mientras Mute decía esto, la bola de repente rodó hacia la única ranura verde de la rueda. La herramienta maldita se quebró cuando una brillante luz amarilla salió de ella. Yuta miró fijamente la rueda que crujía en estado de shock antes de que una explosión masiva lo envolviera y destruyera el auto en el que estaba sentado. La explosión duró varios segundos hasta que finalmente se desvaneció, revelando a Yuta parado en un cráter al que le faltaba el brazo izquierdo. Yuta observó cómo la sangre brotaba de su brazo perdido mientras Mute hablaba con arrogancia. Estaba usando mi técnica maldita, para poder manipular el lugar donde aterrizaría la bola. ¿De verdad pensaste que no podía sentir tu energía maldita deformarse alrededor de la herramienta? La única razón por la que te dejé tomarla fue porque esa herramienta maldita se puede utilizar 7 veces al día. Yuta no respondió al comentario, en cambio, su brazo faltante comenzó a sanar lentamente. Mute miró fijamente el brazo en curación de Yuta antes de que de repente mirara a su derecha y notara que alguien entraba por su cortina. Por supuesto, tú también estarías aquí. Mientras Mute vio a alguien entrar por su cortina, allá en la estación de metro. Se podía ver a Gojo rodeado de espíritus muertos y malditos, respiraba con dificultad y el sudor le corría por la cara. Sin embargo, a Gojo no le preocupaba estar cansado, sino que estaba mirando una extraña caja tirada en el suelo directamente frente a él. Gojo estaba a punto de huir de la caja hasta que una voz repentina habló. «Yo. Satoru». Gojo miró hacia la voz en puro shock. Era alguien que creía que estaba muerto. Capítulo 119. Batalla por los nuevos más fuertes. De regreso a la superficie, la cortina creada por Mute se desvaneció abruptamente causando que el aire estancado dentro de la cortina fluyera. La repentina afluencia de aire respirable produjo ráfagas salvajes. Mute estaba mirando a una figura con el cabello ondeando en el aire, mientras Yuta sanaba lentamente su brazo. Mute siguió mirando a esta figura hasta que de repente su cuerpo parpadeó y reapareció directamente frente a él lanzando un poderoso golpe. Mute miró fijamente los nudillos entrantes antes de comenzar a usar su técnica maldita en el puño entrante, pero por alguna razón, el puño no se detuvo. Los ojos mudos se abrieron antes de mirar a Yuta arrodillado mientras el poderoso golpe golpeaba su barbilla. Una única onda de choque ensordecedora se extendió y provocó que las ventanas cercanas se rompieran violentamente. El puñetazo contorsionó el rostro de Mute antes de que su cuerpo fuera impulsado hacia atrás a velocidades intensas. El aire de Mute sopló salvajemente mientras su cuerpo volaba hacia atrás elevándose por el aire. El único golpe había dislocado la mandíbula de Mute. Mute extendió la mano para tocar su mandíbula rota antes de sonreír y hablar mientras sanaba su mandíbula. Golpean más o menos igual, de hecho, se siente un poco más débil. Parece que no ha mejorado mucho. La figura que apareció en el campo de batalla no era otra que Yuki Tsukumo. Cuando tomó a Mute con la guardia baja al aparecer repentinamente directamente frente a él, no se movió más rápido de lo que Mute podía preservar, sino que Yuta transportó su cuerpo usando la técnica de Mute. El cuerpo de una persona puede teletransportarse, si el destinatario desea que su cuerpo sea transportado. Pero incluso con el cuerpo de Yuki siendo transportado, Mute tuvo mucho tiempo para reaccionar a sus movimientos. Sin embargo, su puño no pudo ser detenido por la técnica de Mute. La razón de esto fue algo que Mute descubrió casi al instante. Yuta había cubierto el puño de Yuki con la técnica de Mute, muy similar al intercambio anterior entre Yuta y Mute. Se puede anular una técnica si es la misma técnica. Sin embargo, sin que Mute lo supiera, Yuta cubrir el puño de Yuki tuvo beneficios sin precedentes. La capa adicional de energía maldita envuelta alrededor del puño de Yuki debilitó su propia técnica maldita y debilitó su golpe. Mute movió su mandíbula ahora curada antes de mirar hacia un pequeño auto negro con las ventanas rotas volteadas en medio de la carretera. Rápidamente redujo la distancia entre él y el auto que aparecía junto a él.
Sin embargo, antes de que Mute pudiera respirar, sus ojos se abrieron y se balanceó hacia la izquierda esquivando un puñetazo de Yuta. El puñetazo se estrelló contra la parte inferior del auto, lo que hizo que el auto se impulsara varias cuadras antes de estrellarse contra una pared de ladrillos blancos. El sonido de débiles ladrillos estrellándose contra el suelo resonó entrando en los oídos de Mute hasta que corrió hacia atrás esquivando una patada de Yuki. Mute siguió corriendo hacia atrás ganando distancia antes de que una enorme sombra se proyectara sobre el cuerpo de Mute haciéndolo mirar hacia el cielo. Descendiendo rápidamente por el aire, Rika estaba agarrando el Shikigami de Yuki. Rika giró su fornido brazo, rápidamente azotando al Shikigami hacia Mute, el látigo cortó el aire antes de estrellarse violentamente contra la carretera asfaltada. El sonido de varias grietas resonó antes de que la fuerza del ataque comenzara a dividir el camino en dos. Mute miró el camino dividido conmocionado por el peso del ataque, antes de que el camino se dividiera en dos mitades, la repentina división del camino hizo que Mute perdiera el equilibrio haciéndolo tropezar. Justo cuando recuperó el equilibrio, Yuta apareció directamente a su lado girando y lanzando una rápida patada. El talón de Yuta estuvo a punto de conectar con la barbilla de Mute hasta que Mute desapareció reapareciendo a varios metros de distancia cerca de un buzón azul vibrante. Mute se apoyó en la caja mirando a Yuta antes de que sus piernas se doblaran inesperadamente y el buzón de metal se desmoronara. Una presión abrumadora envolvía a Mute. Mute apretó los dientes tratando de soportar el repentino aumento de la gravedad. Justo cuando Mute finalmente se estaba acostumbrando a la gravedad, Rika descendió desde arriba, estrellándose frente a él, azotando al Shikigami en el cuello de Mute. Mute rastrea al Shikigami entrante antes de que un movimiento calculado entre en su mente y afloja los músculos de sus piernas, usando el aumento de la gravedad a su favor, dejando que el aumento de presión lo estrelle contra el suelo. El Shikigami vuela sobre la cabeza del mudo, que cae cortando mechones de cabello. Mute está a punto de estrellarse de cara contra el suelo hasta que de repente Yuki aparece debajo de él. Los ojos de Mute se abren como platos antes de volver a tensar los músculos de sus piernas, deteniendo su descenso hacia el camino agrietado. Sin embargo, antes de que Mute pudiera inclinarse hacia atrás, Yuki lanzó un gancho rápido como un rayo, golpeando la barbilla de Mute con tremenda fuerza. El golpe fue tan poderoso que lanzó a Mute por el aire. Mute volteó repetidamente en el aire, con sangre carmesí saliendo de su boca. Mute giró por última vez antes de agarrarse la boca mientras descendía por el aire. Mute curó lentamente su boca mientras miraba hacia abajo. Durante esta batalla, no habrá más conversaciones, todos los involucrados en esta pelea estaban completamente concentrados. Sabían que no tenían tiempo para hablar, esta pelea se decidiría en apenas milisegundos. Mute reflexiona antes de mirar a Rika y expandir el espíritu de serpiente envuelto alrededor de su muñeca, metiendo la mano en su boca antes de sacar una singular flecha de bronce. Mute encoge el espíritu mientras gira la flecha con las puntas de sus dedos. Mute respira profundamente antes de lanzar la flecha hacia Rika. La flecha se eleva por el aire antes de que, de repente, el aire a su alrededor falla y la flecha se divide en miles de flechas llenas de Mute. Energía maldita. La premisa de esta herramienta maldita es mucho más simple que la herramienta maldita de antes. Su función principal es la capacidad de dividirse en una cantidad casi infinita de flechas. Esta herramienta maldita fue diseñada para eliminar un grupo de maldiciones más débiles, como las cabezas de mosca. Estas flechas deberían tener poco o ningún efecto en una maldición fuerte como Rika. Sin embargo, Mute no planeaba eliminar a Rika con esto, quería recuperar algo. La colosal cantidad de flechas llovió desde el cielo hasta que de repente Mute apareció directamente encima de Yuki lanzando una patada con hacha que se estrelló en la parte superior de su cabeza. Yuta miró fijamente a Mute pateando a Yuki antes de que sus ojos se abrieran y gritara: «¡Oye! No puedo aparecer junto a estas flechas». Yuki miró a Yuta apretando los dientes, confundida. La razón por la que Yuta no podía aparecer junto a las flechas era algo que Mute había planeado mientras descendía por el aire, si en teoría envolvía las flechas con su propia energía maldita. Yuta no podría transportar su cuerpo hasta las flechas y, afortunadamente para Mute, su teoría resultó ser correcta. Las flechas estaban a punto de perforar a Yuki y Rika hasta que Mute de repente se rompió y las flechas que caían se detuvieron al unísono. Yuta miró las flechas confundido antes de sonreír y correr hacia Mute que estaba cayendo del aire después de patear a Yuki. Para Yuta estaba claro que la debilidad de esta abrumadora herramienta maldita era que las flechas solo podían usarse una vez.
Mute miró a Yuta cargando antes de que su cuerpo parpadeara y apareciera junto a Yuta lanzando una patada que fue bloqueada por poco con ambas manos. La razón por la que Mute detuvo las flechas era simple, sabía que las flechas realmente no dañarían a un hechicero fuerte como Yuki, en cambio, priorizó recuperar su ventaja de velocidad sobre Yuta. Yuta intentó contrarrestar con una fuerte patada recta, pero antes de que pudiera conectar el cuerpo de Mute, parpadeó y reapareció junto a una flecha sobre la cabeza de Yuta, incluso si Yuta pudiera usar la técnica de Mute. Si Yuta no tuviera las mismas posibilidades que Mute, sería dramáticamente más lento. Mute gira en el aire lanzando otra rápida patada. Mientras esta patada viajaba por el aire, 3 características pasaban por su cabeza. Estas características eran las formas de detenerse, la técnica de Mute. Para detener la técnica, o comprendes completamente los conceptos básicos de su técnica o tu técnica debe ser una versión más fuerte de su técnica. Pero la forma más sencilla de detener la técnica de Mute es oscurecer completamente su visión. Mute esperaba que las miles de flechas impidieran que Yuta pudiera usar su técnica, pero desafortunadamente se equivocó. Mute golpeó la patada en la nariz de Yuta, moviendo su cabeza hacia atrás antes de que el cuerpo de Mute saliera del aire y lanzara una andanada de ataques al cuerpo de Yuta desapareciendo repetidamente antes de reaparecer. Yuta hizo una mueca de dolor antes de mirar directamente al cielo. Mute se materializó detrás de Yuta, lanzándole un puñetazo a la espalda hasta que Yuta desapareció abruptamente. El golpe fallido hizo que Muta tropezara hacia adelante antes de que una repentina ola de poderosa energía maldita envolviera el cuerpo de Mute y le hiciera levantar la cabeza. Mute miró hacia el cielo mirando a Yuta al revés con su mano apuntándolo. Directamente encima del dedo índice de Yuta había un orbe de energía de forma extraña. La luz púrpura admitió el poderoso orbe de energía, iluminando el camino árido lleno de flechas flotantes. Mute miró fijamente el orbe púrpura, viendo a Rika materializarse junto a Yuta descendente. Mute estaba a punto de salir corriendo del alcance del ataque hasta que de repente la gravedad alrededor de su cuerpo se multiplicó por 10, lo que provocó que sus piernas se doblaran. Mute miró hacia la izquierda mirando a Yuki que los señalaba hasta que de repente ella sonrió y el sonido de un grito de aire entró en los oídos de Mute. Mute instantáneamente levantó la cabeza antes de que sus ojos se abrieran, la bola púrpura se había convertido en una explosión masiva, y esta explosión estaba a solo unos centímetros de la nariz de Mute. Sin que Mute lo supiera, Yuki había cubierto la explosión de Yuki con su técnica maldita, volviéndola inmediatamente mucho más pesada, y con el aumento de masa vino una mayor velocidad. El cabello de Mute comenzó a arder por el calor de la explosión mientras se acercaba cada vez más a Mute, quien miró la explosión entrante con la técnica maldita de Yuki pesando sobre su cuerpo. El error de juicio de Mute fue simple, la razón por la que no se alejó de la explosión fue porque quería usar esta explosión para destruir a Rika. Sin embargo, el aumento de velocidad tomó completamente desprevenido a Mute y, peor aún, la explosión fue tan grande que bloqueó el periférico de Mute, haciendo imposible teletransportar su cuerpo. Mute apretó los dientes tratando de resistir la técnica maldita de Yuki hasta que de repente una fina capa de poderosa energía cubrió el cuerpo de Mute. Esta extraña energía anuló la técnica de Yuki permitiendo que Mute retrocediera. Mute se deslizó hacia atrás mirando la explosión antes, miró hacia atrás y se teletransportó a un lugar lejano. Edificio. La poderosa explosión se estrelló contra la carretera creando una enorme explosión violeta, el impacto sacudió todo Shibuya causando que los edificios debilitados colapsaran sobre sí mismos, las poderosas ráfagas de viento volaron las flechas flotantes, haciéndolas volar en todas direcciones salvajemente. Mute miró fijamente la explosión frente a él apoyado en una pared de ladrillos temblorosa con los brazos cruzados. Una enorme nube de humo se formó en medio de la calle antes de que 2 siluetas salieran del humo y se detuvieran en medio de la carretera destruida mirando a Mute. Yuki miró a Yuta antes de murmurar lo suficientemente audible como para que él pudiera escucharlo. Oye, justo antes de que la explosión casi lo golpeara, una energía extraña cubrió su cuerpo, la energía de alguna manera anuló mi técnica, pero se sintió como energía de dominio. Entonces probablemente pueda usar la amplificación de dominio, es algo sobre lo que Gojo teorizó, pero parece que Mute de alguna manera lo hizo realidad. ¿En serio? Ojalá ese bastardo tacaño me hubiera contado sobre la teoría. Pero, ¿cuánta energía maldita te queda? Hacia la mitad, su técnica maldita drena mucha energía maldita. Sin embargo, tenemos que terminar esto rápidamente, estoy seguro de que algún plan maníaco está pasando por su mente. Pero oye, ¿puedes hacer esto por mí?
Mientras Yuta y Yuki discutían sus planes, Mute se empujó de la pared de ladrillos blancos detrás de él y caminó hacia el medio del camino destruido, mirando a Yuta y Yuki. A Mute le quedaba alrededor del 60% de energía maldita. Sin embargo, Mute por primera vez en mucho tiempo, Mute estaba preocupado, no por Yuki y Yuta sino por algo más, este algo había estado limitando el uso de Mute de su arsenal de herramientas malditas. Mute respiró hondo antes de llevar abruptamente su mano a su pecho, esta acción abrupta llamó la atención de Yuki y Yuta, quienes miraron a Mute confundidos hasta que se miraron y asintieron. En un solo movimiento rápido, los dos se abalanzaron hacia Mute, sus poderosos pasos hicieron volar pedazos del camino por el aire. En cuestión de segundos, los dos aparecieron directamente frente a Mute lanzando golpes, sus golpes ultra rápidos se superpusieron antes de que ambos fueran atrapados por Mute. Las fuerzas de los golpes empujaron las manos de Mute hacia atrás antes de que Mute retrocediera, con Yuta y Yuki persiguiéndolo. Yuta y Yuki lanzaron una implacable andanada de puñetazos y patadas a Mute, quien se agachó y esquivó la serie de ataques hasta que una poderosa patada de Yuki se estrelló contra el pecho de Mute. La sangre brotó de la boca de Mute cuando el sonido de las costillas crujiendo resonó antes de que el cuerpo de Mute se lanzara hacia atrás a velocidades increíbles. Mute voló por el aire antes de darse la vuelta y estrellar sus pies contra la carretera hasta detenerse bruscamente. Mute miró hacia adelante hasta que notó una extraña y larga sombra proyectada en el camino, Mute miró hacia arriba antes de ver el Shikigami de Yuki volando por el aire. Miró al Shikigami confundido hasta que cruzó los dedos y juntó ambas muñecas. Mute estaba a punto de cantar algo hasta que en un instante una figura voló hacia él. Mute instantáneamente bajó la cabeza, pero ya era demasiado tarde, un dolor agudo recorrió sus brazos cuando le cortaron ambas manos limpiamente. La sangre brotó de la muñeca de Mute cuando miró hacia atrás y vio a Yuta agachado sosteniendo su katana. Mute hizo una mueca de dolor antes de que otra poderosa patada golpeara el pecho de Mute y lo lanzara por el aire una vez más. Mute voló por el aire confundido acerca de cómo Yuta recuperó su katana, la respuesta pudo ser respondida por el Shikigami de Yuki, antes de la andanada de ataques de Yuta y Yuki contra Mute. Yuta le pidió a Yuki que recuperara su katana, usando su Shikigami. La katana colgaba entre las alas del Shikigami. Justo antes de que Mute notara el Shikigami, Yuta había teletransportado su katana en su mano antes de lanzar un corte rápido cortando limpiamente las manos de Mute. El cuerpo de Mute se deslizó de lado a través de la carretera raspándose la piel violentamente, mientras que su piel se raspaba. Mute observó cómo Yuki y Yuta se abalanzaban hacia él y se acercaban rápidamente. Mute comenzó a curar rápidamente su mano derecha hasta que pudo cruzar los dedos. Tan pronto como cruzó los dedos, miró a Yuki y cantó. Tan rápido como una liebre, tan resistente como una tortuga. Yuki escuchó este canto confundida hasta que una barrera de solo 2,5 metros de alto y 3 de ancho envolvió instantáneamente su cuerpo atrapándola. Yuta miró preocupado al atrapado Yuki hasta que un fuerte estallido entró en los oídos de Yuta y un enorme pilar salió disparado del suelo. Yuta observó cómo el pilar se acercaba rápidamente a él hasta que golpeó su pie derecho contra el suelo, expandiendo el camino asfaltado hacia arriba creando una pared. El pilar cortó el aire hasta que se estrelló agresivamente contra la pared produciendo un estruendo atronador. Miles de guijarros salieron disparados de las dos enormes estructuras que chocaron, los guijarros resonaron en el suelo mientras Yuta y Mute aparecían directamente uno frente al otro lanzando ataques. Mientras Yuta y Mute intercambiaban ataques justo encima de ellos, se podía ver a Rika escalando un estacionamiento, agarrándose a las repisas antes de empujarse fuera de la repisa, saltando en el aire, descendió por el aire acercándose a la pelea. Sus ojos se fijaron en Yuta asegurándose de que él nunca pudiera lastimarse, enfocó todos sus sentidos en Yuta mientras caía rápidamente por el cielo. Hasta que de repente una voz penetrante gritó llamando la atención de Rika. Rika. Rika miró hacia la voz y vio a Yuki mirándola dentro de una barrera que se desvanecía, el Shikigami de Yuki estaba fuertemente envuelto alrededor de su cuerpo, Rika la miró confundida hasta que Yuki gritó una vez más. Detrás de ti. El único ojo de Rika se abrió cuando instantáneamente miró hacia atrás y vio miles de flechas acercándose rápidamente a ella, antes de que Rika pudiera reaccionar, estas flechas perforaron su cuerpo haciéndola gritar de agonía, este fuerte grito instantáneamente hizo que Yuta girara su cabeza hacia atrás antes de que su corazón se hundiera. Viendo las miles de flechas perforadas en la carne de Rika. Las flechas comenzaron a brillar en un rojo brillante, mientras la energía maldita dentro de las flechas comenzó a alcanzar niveles sin precedentes.
Yuta chasqueó los labios antes de comenzar a deformar el aire alrededor del cuerpo de Rika, tratando de teletransportar su cuerpo lejos de las flechas hasta que abruptamente una mano se disparó sobre los ojos de Yuta, oscureciendo su visión. Yuta levantó la mano tratando de quitarle la mano hasta que sus piernas fueron arrastradas debajo de él, haciéndolo colapsar en el suelo sobre Mute, que todavía estaba cubriendo sus ojos. Yuta solo pudo escuchar mientras se escuchaba un grito estridente seguido de una explosión ensordecedora que sacudió el suelo, tan pronto como se escuchó la explosión. La mano que cubría los ojos de Yuta se soltó antes de que Mute teletransportara su cuerpo. Se podía ver a Mute apoyado en un banco de madera cercano respirando con dificultad. Desde entonces, el comienzo de la batalla entre Yuta y Mute. El objetivo principal de Mute siempre ha sido eliminar a Rika. Para Mute siempre percibió a Rika como la más débil de las tres. Estas flechas estaban destinadas a explotar repentinamente antes de atrapar a Rika en una explosión y destruirla, sin embargo, debido a la repentina explosión de Yuta que alejó las flechas. Mute se vio obligado a reunir las flechas y rodearlas alrededor de varios edificios en Shibuya. Este acto drenó una cantidad formidable de la energía maldita de Mute. A Mute ahora solo le queda el 40% de su energía maldita, y un solo pensamiento todavía queda en la parte posterior de la cabeza de Mute. A Mute le preocupaba si Kenjaku realmente podría sellar a Gojo como dijo que podía. Mute recordó que confió en Geto en el pasado y ese error casi le cuesta la vida a Mute. Así que, por precaución, no utilizó su mejor herramienta maldita. Por supuesto, esta herramienta maldita era la lanza celestial de Toji. Mute miró fijamente la NUT capítulo 120. Configuración. Mientras Yuta, Mute y Yuki chocaban sus dominios, al otro lado de Shibuya, en la azotea de un enorme edificio, se podía ver a un hombre enmascarado respirando profusamente mientras miraba a un hombre corpulento de cabello negro. Este hombre corpulento apareció de repente, transformándose de un hombre más débil y frágil después de comerse un frasco extraño. Ino se aferró a su máscara jadeando, mirando al hombre directamente frente a él. La presión que se admitía en el cuerpo del hombre era intensa, sintiendo un grave peligro. Ino separó los pies mientras una vibrante energía azul maldita brotaba de sus manos. Invoca bestias auspiciosas, Ryu. Antes de que Ino pudiera terminar su oración, el cuerpo de Toji parpadeó reapareciendo directamente detrás de Ino sosteniendo el pasamontañas de Ino. Ino dejó escapar un grito ahogado antes de darse la vuelta cuando un poderoso golpe conectó violentamente con su mandíbula. Mientras Toji comenzaba a golpear a Ino sin sentido, alrededor de Shibuya, varios hechiceros corrían hacia el metro donde Satoru Gojo estaba sellado. Uno de estos hechiceros era Yuji Itadori, quien estaba corriendo por una escalera mecánica. Yuji saltó por las últimas 3 escaleras hasta que en el rincón de la visión de Yuji, vio a un hombre mirándolo intensamente. El hombre juntó las palmas de las manos y dijo solo una frase antes de lanzar un ataque. Tú mataste a mis hermanos, tendré mi venganza. Mientras Yuji se topaba con Choso, en las vías del tren, Mei Mei y Yui estaban cara a cara con Kenjaku, que tenía los brazos cruzados mirándolos a los dos. Kenjaku simplemente sonrió antes de hablar. No eres malo para ser un hechicero moderno, pero si puedes vencer esto, obtendrás el derecho a luchar contra mí. Kenjaku agitó su mano derecha invocando una enorme maldición directamente frente a Mei Mei, quien la miraba con su cabello azul ondeando rápidamente. Kenjaku miró fijamente su cabello suelto antes de darse la vuelta y alejarse. Sus pasos resonaban, rebotando en las paredes del túnel mientras Mei Mei se preparaba para luchar contra la maldición de la viruela, y finalmente de vuelta a la batalla entre Mute, Yuta y Yuki. Se formaron 2 barreras chocando entre sí. Yuta y Yuki miraron a Mute confundidos, porque a pesar de que Mute cantó expansión de dominio, su dominio no se abrió. Yuta y Yuki se miraron hasta que Yuki habló de repente. Yuta, cancela tu dominio y déjame tomar total autoridad. No sé por qué no activó su dominio de inmediato, pero sería una tontería dejar que nuestros dominios luchen entre sí. Solo quédate cerca de mí y lo ganarás. No se verá afectado por los efectos de mi dominio. Yuta rápidamente asintió antes de cancelar su dominio, dejando que el dominio de Yuki tomara el control total. Con este control, el dominio de Yuki se mostró en pantalla completa. El dominio de Yuki estaba completamente negro, por lo que era casi imposible verlo. Sin embargo, debido a las estrellas distantes incrustadas en su barrera, era posible ver las siluetas sombrías de Yuta, Mute y Yuki. Mute miró fijamente a Yuki y Yuta sonriendo hasta que abruptamente Yuta miró fijamente a Mute y habló. ¿Sabes? Deberías haber guardado esa herramienta maldita de la ruleta. Un jugador bastante conocido está a punto de aparecer en Shibuya.
¿En serio? Entonces dile que espere un día y podrá ver la herramienta maldita. Dudo que lo haga, es un individuo bastante imprudente. Dijo Yuta agarrando fuertemente su katana con una sonrisa en su rostro. Cuando la batalla del dominio estaba a punto de comenzar, el individuo al que se refería Yuta había llegado a la frontera de Shibuya y finalmente había entrado en los límites de la ciudad con las manos en los bolsillos. La figura se burló antes de murmurar en voz baja. Yuta, será mejor que tengas razón en esto. Dijo el hombre mientras pasaba por varios edificios con las ventanas rotas. Los pasos del hombre resonaron repetidamente hasta que de repente miró hacia el aire y miró fijamente a una figura que caía de un edificio. Esta figura instantáneamente giró su cabeza hacia el hombre con las manos en los bolsillos antes de apartar la mirada y su cuerpo parpadeó a una velocidad increíble. Maldita sea, ¿quién diablos era ese loco bastardo?